La investigación sobre el presunto financiamiento irregular de la campaña política de Gustavo Petro, quien asumió la presidencia de Colombia, salpica también al ex secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, prófugo de la justicia ecuatoriana. Luego de que Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario colombiano, reveló ante la Fiscalía de su país que había recibido dinero de un narcotraficante y de empresarios y que una parte la usó en beneficio propio y otra fue a parar a la campaña presidencial de su padre. Alvarado fue parte de una terna de asesores extranjeros contratados por el equipo de Petro para apuntalar su campaña política. La polémica comenzó a instalarse cuando en el informe de cuentas que debe presentarse ante el órgano electoral no aparece el pago de los consultores externos y tampoco su participación a título de colaboración. El Consejo Nacional Electoral confía en que las elecciones del Ecuador 2023, que se realizarán el próximo 20 de agosto, tendrán la mayor supervisión independiente de los últimos procesos electorales. Los observadores superan los 1.700 entre nacionales e internacionales. La mayoría son del país, unos 1.400, y los demás son del exterior. La misión más numerosa será de la Organización de Estados Americanos, OEA. También habrán representantes de la Unión Europea, el Parlamento Andino, entre otros. La campaña de Jan Topic, quien aspira a ser el próximo presidente de la República, se basa principalmente en sus proyectos en materia de seguridad y su experiencia en guerras. Asegura que derrotar a las organizaciones narcocriminales que operan en el Ecuador no es imposible cuando hay estrategias y decisión. Y él dice, tiene ambas. Topic, de 40 años, se promociona como un excombatiente de guerra suscritas en la República Centroamericana, Costa de Marfil, Djibouti y Siria. Agrega que su más reciente participación en un conflicto bélico fue en Ucrania en el 2022, cuando combatió al ejército ruso. El debate presidencial se realizará el domingo 13 de agosto y será transmitido en cadena nacional de radio, televisión y canales oficiales del Consejo Nacional Electoral, CNE. El debate empezará a las 19 horas y concluirá a las 22. Este lunes, el Comité Nacional de Debates Electorales, integrado por 5 personas, realizará el sorteo para la intervención de los candidatos. ¿Cómo será el debate presidencial? Los 8 aspirantes a la presidencia de la República tendrán 3 momentos para intervenir por cada eje temático: seguridad, economía, política social, democracia y medio ambiente. El candidato asambleísta por El Oro, José Becerra, quien es auspiciado por la organización política Centro Democrático y que fue detenido el pasado viernes con armas de fuego y municiones que no pudo justificar, quedó en libertad porque la FGE no contó con los elementos suficientes para formular cargos. De acuerdo al expediente que reposa en el portal de la Función Judicial, el magistrado de Machala, Jonathan Arízaga, ordenó la liberación del aspirante, al legislador y de los otros 3 hombres que lo acompañaban la noche del viernes 4 de agosto. Ellos fueron aprehendidos con 3 armas de fuego, 48 cartuchos sin percutir y 5 celulares mientras se movilizaban en 2 camionetas de alta gama por la vía Puerto Bolívar-Machala. Bolívar Armijos es uno de los 8 candidatos a la presidencia de la República en las elecciones de Ecuador 2023. En esta ocasión patrocinado por el movimiento Amigo, a pesar de que su militancia ha sido cercana al correísmo. Su cercanía con la Revolución Ciudadana fue evidente. Incluso participó como candidato asambleísta en las elecciones generales del 2021 sin lograr el triunfo. En esta carrera electoral ocurrió el primer distanciamiento. Según Armijos, Rafael Correa le ofreció que sea el candidato a la presidencia en lugar de Andrés Arauz. Sin embargo, eso no ocurrió y terminó relegado a los últimos puestos de la lista nacional de asambleístas. El juez de garantías penales, Hermes Jiménez, ordenó el sábado 5 de agosto la liberación del director de la Penitenciaría del Litoral, quien habría sido detenido en la víspera en el marco de un operativo en el complejo carcelario. Se hallaron además en ese complejo carcelario de Guayaquil fusiles, bombas, granadas, explosivos, dinero en efectivo y droga dentro de las oficinas del SNAI. Según consta en el expediente que reposa en el portal de la Función Judicial, Jiménez declaró la ilegalidad de la detención. No demostró algún comprobante de evidencias que lo vincule al funcionario con los artículos encontrados. Sin embargo, habrían solicitado la prisión preventiva para el funcionario.
6 cadáveres fueron hallados el sábado 5 de agosto en 3 sectores de Manta y Montecristi en Manabí, una de las 3 jurisdicciones del país donde rige un estado de excepción con el que se pretende disminuir los asesinatos, entre otros crímenes. La madrugada del sábado en el sector Las Marías, los cuerpos de 2 hombres fueron descubiertos dentro de un vehículo. Los cadáveres tenían las manos atadas y habían sido degollados. Por pocas horas después, en la vía que conduce a la fallida refinería del Pacífico, a la altura del sector Nuevo Pacífico, fueron descubiertos otros 3 cuerpos. En este caso, las víctimas también fueron torturadas. Una niña de 11 años perdió su brazo izquierdo luego de caer de una motocicleta. El accidente ocurrió el pasado viernes en el cantón Piñas, en la provincia del Oro. En un video que se ha difundido en redes sociales, se observa que la pequeña iba en la moto junto a 2 menores más y el hombre que conducía el vehículo. Instantes después, la pequeña cae y su brazo se enreda con la rueda trasera. El hombre detiene la marcha y trata de ayudar a la menor, quien a los pocos segundos logra aflojarse, pero sin parte de su brazo. La niña, quien cumplió 11 años este domingo 6 de agosto, permanece internada en el Hospital Teófilo Dávila en Machala. Un cuerpo sin vida de un hombre de 43 años fue rescatado de una quebrada en Tambillo, en el cantón Mejía, la mañana del domingo 6 de agosto. El ECU 911 del cantón emitió la alerta para que personal de cuerpo de bomberos se trasladara hasta el sitio. Los efectivos llegaron a cerca de las 11 de la mañana e iniciaron con la búsqueda. Hallaron al hombre horas más tarde sin signos vitales, dentro de un río. Allí prosiguieron con las labores de rescate que duraron hasta las 14 horas. En imágenes compartidas por bomberos de Machachi, se ve al ciudadano con un jean azul y una camiseta negra, casi desprendidos por la fuerza del agua que lo arrastró varios metros. Aún se desconocen las causas de su muerte. La decisión de mantener la política de asilo de la administración Biden significa una importante victoria para el gobierno, que ha argumentado la necesidad de esta regla para mantener el orden en la frontera entre Estados Unidos y México. La regla de prohibición del asilo sigue vigente, sigue limitando la manera en la que las personas pueden buscar ingresar a Estados Unidos para ejercer su derecho al asilo. Se traduce en que es mucho más complicado el que las personas puedan buscar un ingreso conforme a lo que las autoridades estadounidenses consideran regular. Mantener la norma sobre los asilos deja un sinsabor entre los activistas fronterizos que buscan que sea eliminada lo más pronto posible para evitar el riesgo que, según ellos, crea para los migrantes. El ápice de esperanza o lo bueno de todo esto es que en esa misma orden dijo que iba a poner el caso, la apelación, en un cronograma acelerado. Entre tanto, otra medida implementada por el gobierno desde mayo en 4 ciudades para imponer toques de queda a jefes de familia que solicitan asilo se ampliará desde hoy a 13 ciudades. Las autoridades migratorias y organizaciones proinmigrantes afirman que la medida busca ser una alternativa a la detención y está dando resultados. Van a funcionar porque la gente no tiene otra opción. No es verdad. La gente se va a tener que acomodar a las reglas que les impone las reglas. Hay que reconocer que quien tiene poder en este espacio es el gobierno estadounidense, no el peticionario de asilo. Las ciudades adicionales donde se incorporará la medida incluyen a Boston, Nueva Orleans, Houston, Providence en Rhode Island y San Diego, San Francisco y San José en California. Se espera que el número de ciudades alcance las 40 para finales de septiembre. Entre el 10 y el 14 de julio, 26 migrantes padres de familia habrían sido separados de sus hijos en Texas tras cruzar la frontera con México y ser detenidos por invadir propiedad privada, según denunció la organización Texas Rio Grande Legal Aid en entrevista con ABC News. El Departamento de Seguridad Nacional instó a que se abra una investigación. Podemos hacer cumplir nuestras leyes y tratar a los seres humanos con dignidad. Administrar nuestra frontera de una manera segura y humana funciona mejor cuando todos trabajamos juntos para respetar la dignidad de cada ser humano y mantener seguras a nuestras comunidades. Migrantes que siguen cruzando por puntos no autorizados, pese a conocer denuncias de este tipo, avanzan en su travesía acompañados por sus hijos. Si mi hija no hubiese llegado hasta acá y si mi hija no me hubiese atrevido a venirme,
¿Cómo la voy a dejar verla crecer desde otro lado? Y es imposible. Los estados que carecen de autoridad para el control migratorio procesan a estas personas bajo otros delitos de la jurisdicción estatal. Así se pronunció el Departamento de Seguridad Pública de Texas ante la denuncia. DPS ha arrestado por cargos estatales a migrantes varones que estaban con su familia cuando ocurrió el presunto delito. Los niños y sus madres nunca fueron separados, sino que fueron entregados juntos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Mientras una nueva tensión entre Texas y el gobierno federal se genera a cuenta de la inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional avanza en facilitar la reunificación a partir de deportaciones familiares. Los no ciudadanos que estamos removiendo o repatriando son para Centroamérica, mayormente, aunque hay para otros lugares. Según reportó la Agencia de Inmigración y Aduanas, en lo corrido de este año hasta el 15 de julio, ya eran más de 91,000 deportaciones, incluyendo miembros de familias, a todo el mundo. Al menos 18 personas murieron en ruta hacia Tijuana, México, cuando un autobús cayó a un barranco la madrugada de este jueves. Funcionarios estatales informaron que los pasajeros eran en su mayoría extranjeros y algunos eran migrantes que se dirigían a la frontera con Estados Unidos. Los rescatistas bajaron casi 40 metros de profundidad para recuperar los cuerpos atrapados entre los restos del autobús que llevaba 42 pasajeros y al menos una veintena resultó herida. Con equipo antimotines y bombas de gas blanco, autoridades migratorias de Estados Unidos contuvieron a cientos de migrantes, incluyendo niños, que intentaban cruzar de forma masiva y a como diera lugar a territorio estadounidense. Solo queremos respuesta. Solo queremos a pasar o no. No está inconsciente, por favor, necesitamos una respuesta, una ayuda. Ya no tenemos recursos. Las protestas transcurrieron en el puente internacional número 1 de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, mientras que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano custodiaban a los migrantes que pretendían cruzar. Todos tenemos derecho, esperamos que todo se arregle, pero bien, pacíficamente. Los migrantes, que en su gran mayoría son venezolanos, aseguran que no se moverán del puente fronterizo hasta que se agilicen las citas para pedir asilo. Vamos a permanecer acá hasta que nos den una respuesta positiva. Aquí hasta el final, hasta donde más podamos. El 28 de agosto será la primera audiencia sobre la imputación de que el expresidente Donald Trump presuntamente intentó subvertir las elecciones presidenciales 2020. Pero este juicio podría demorarse meses, entre entregas de pruebas a la defensa, disputas legales sobre cuáles evidencias son admisibles y la selección del jurado. La Fiscalía Federal busca un juicio rápido, mientras se espera que el equipo de Trump intente retrasarlo. Acaba de ser acusado de delitos y la forma en que esto se va a desarrollar es que no tendremos muchas de estas decisiones hasta el próximo año, posiblemente incluso después de las elecciones. En las próximas semanas, Trump también podría enfrentar una cuarta acusación en Georgia sobre sus presuntos esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. La fiscal encargada, Fannie Willis, dirige la investigación y se espera que anuncie sus acusaciones antes del 1 de septiembre. Así que, mira, todo lo que quiero es hacer esto. Solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el estado. Entre tanto, el juicio en el caso de Manhattan sobre pagos a cambio del silencio de una actriz pornográfica está programado para marzo, menos de 3 semanas después del supermartes, cuando votarán más de una docena de estados. Y el juicio contra Trump en Florida, centrado en su manejo de documentos clasificados, está fijado para el 20 de mayo, después de la mayoría de las elecciones primarias. En medio de varias batallas legales, el expresidente Donald Trump continúa con el apoyo de gran parte de los republicanos según las encuestas más recientes. Pero hay facciones en California que empiezan a mirar a otros candidatos. Tenemos miembros que aún apoyan al expresidente y también hay otros que avalan a otros candidatos, como el gobernador Ron DeSantis, Nikki Haley, Tim Scott. La división entre conservadores en California es ahora más visible entre los diferentes grupos demográficos, tanto de edad como de raza.
Definitivamente hay diferencias entre los diferentes grupos demográficos, especialmente cuando hablamos de personas que se identifican como blancas y las que son latinas. Y es que California es vital para la nominación republicana, ya que el candidato que reciba más del 50% de los votos se llevará los 169 delegados, más que cualquier otro estado del país. A pesar de las diferencias internas, la presidenta del grupo Jóvenes Republicanos de San Diego apunta que los conservadores tienen un objetivo común. Los jóvenes republicanos de San Diego estamos unidos en eso. Queremos un presidente republicano en la Casa Blanca como prioridad número 1. ¿Con Biden se rieron de Trump? Y un poco, los dos tenemos una mala opinión de Trump. Esto decía a inicios de abril pasado durante una entrevista el presidente argentino Alberto Fernández. Se refería a lo sucedido durante una reciente reunión con su homólogo Joe Biden en Washington, en la que charlaron sobre el expresidente Trump hoy en medio de un nuevo huracán, al ser señalado dentro de un presunto intento de anular las elecciones de 2020. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump. No estoy de acuerdo. De las acusaciones contra el expresidente estadounidense casi no han hablado públicamente sus colegas latinoamericanos, aunque el mandatario mexicano sí se mostró recientemente contrario a los procesos judiciales abiertos a Trump, argumentando que responden a razones políticas. Para el académico chileno Guido Larsson, desde la región se debe ver con atención lo que sucede en torno al exgobernante, considerando que podría llegar de nuevo al poder. Evidentemente ese foco, ese centro neurálgico que representa a los Estados Unidos para Latinoamérica puede reorientar su trayectoria a mediano y largo plazo, dependiendo efectivamente de quién salga electo presidente. Con él coincide el ex canciller peruano Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Nosotros estamos en el marco de influencia de Estados Unidos. El estilo de los gobernantes, sea Joe Biden ahora o Donald Trump ayer o mañana, influirá y deberá significar para nosotros estar muy alerta. Lograr que más de 1.000 barcos transporten desde los puertos ucranianos del Mar Negro cerca de 33 millones de toneladas de productos agrícolas es una de las metas de Estados Unidos durante su presidencia del Consejo de Seguridad este mes. El secretario de Estado intervino en el primer debate de alto nivel. Rusia rompió ese acuerdo. El resultado ha sido el aumento de los precios en países de todo el mundo, una disminución en el acceso a estos productos alimenticios. Y como hemos visto, las acciones de Rusia desde entonces, no solo al romper el acuerdo, sino al apuntar intencionalmente a los silos de alimento en Ucrania, están literalmente destruyendo los alimentos. El gran reto será lograr un acuerdo con Rusia en la mesa del Consejo de Seguridad. No es su tarea imponer la posición de sí mismo o de sus aliados al resto de los miembros. Tal vez esté bastante bien en el orden internacional basado en reglas, pero no está bien dadas las tradiciones y las prácticas que tenemos en el Consejo. Pero no se deje engañar, Rusia no está bloqueando la discusión de los asuntos ucranianos. La embajadora Thomas Greenfield no escatimará esfuerzos para proteger los derechos humanos en las zonas de conflicto. Tendremos una reunión el 24 de agosto para discutir la protección de los civiles en Ucrania, incluidos los niños, y no dudaremos en convocar reuniones adicionales sobre la guerra de agresión de Rusia y otros temas de interés para la paz y la seguridad internacionales. El edificio de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, al norte de Miami, se convirtió en un escenario de pesar con la reconstrucción de la masacre ocurrida en febrero de 2018, donde 17 personas fueron asesinadas. Algunos padres de los estudiantes ultimados recorrieron el plantel y a su salida ofrecieron declaraciones. Tengo la esperanza de que podamos encontrar puntos en común para proteger a sus hijos cuando vayan a la escuela. La terrible tragedia que ocurrió en el edificio 1200, y es tan doloroso ver los agujeros en la pared, el vidrio en el piso, la sangre donde mi hija Alisa fue trágicamente asesinada ese día. Por instrucción de un tribunal del sur de Florida se efectuó la simulación de los disparos de manera cronológica para verificar la versión de Scott Patterson, quien fue absuelto de omisión por no actuar al llamado de emergencia. Ahora, el ex policía se enfrenta a una demanda civil por parte de familiares de los fallecidos. Este viernes, legisladores del Congreso también recorrieron la escuela, la cual permanece intacta, tal cual como el día de la masacre. Se comprometieron en unir esfuerzos
esfuerzos bipartidistas para evitar la violencia de las armas en los colegios a través de leyes. Pero al mismo tiempo, para aprender de algunos de los errores cometidos. Mira, por ejemplo, este asesino, este diablo, no entró a las aulas. Él disparó de afuera de las aulas por una ventanita en todas las puertas. Si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy. Porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones. Estas fueron las primeras reacciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que su hijo Nicolás Petro aseguró que a su campaña presidencial ingresaron dineros ilegales. Ante este panorama, el senador J.P. Hernández lo demandó ante la Comisión de Acusaciones del Congreso. Inicie un procedimiento constitucional de investigación al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Ante este escándalo, el senador oficialista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que el presidente es un hombre que ha luchado toda su vida en contra de la corrupción. Se pretende que el presidente sea una especie de cómplice o gestor de corrupción electoral. De ninguna manera, la vida del presidente Petro está ahí. Desde el partido opositor Centro Democrático afirman que el escándalo se veía venir. La ilegitimidad y ilegalidad de la elección de Gustavo Petro, dineros no reportados, violación de topes de campaña, ingreso de recursos provenientes de personas vinculadas al narcotráfico. Similar a una bicicleta estática, la Biciola fue escogida entre las 50 mejores propuestas de 2023 por el proyecto Experiment del Fondo de Soluciones para los Océanos. Imagínense poder andar en bicicleta y al mismo tiempo contribuir al proteger al medio ambiente. Para lograr el objetivo de reducir los microplásticos es necesario llenar con arena de mar el tambor de la bicicleta y luego ponerla en funcionamiento. Biciola es una herramienta de bajo costo que utiliza la energía de pedalear para tamizar microplásticos en arenas de playa. La Biciola aún está en desarrollo. El primer prototipo estará listo en 3 meses y será instalado en una playa de la isla de Margarita, en el Caribe venezolano. Lo bonito de Biciola es que tú puedes solucionar un problema sin necesidad de decir a la población que hay un problema. En Venezuela no hay investigaciones para conocer el alcance de estos residuos en los océanos, pero el equipo de la Biciola advierte que la falta de cultura de reciclaje en el país agrava el panorama. Como eso no se biodegrada, sino se va fragmentando en partículas muy pequeñas, esas partículas llegan a las arenas de las playas y luego paran al mar. Y una vez en el mar se incorporan en la cadena alimenticia. Un problema que ha crecido vertiginosamente en la última década. De acuerdo con la organización Ocean Race, los niveles de contaminación por microplásticos en diferentes áreas marinas estudiadas son 18 veces superiores a los de 2017. Los fanáticos de Freddie Mercury ahora podrán vivir la experiencia de estar en una réplica de su casa en Londres. Una exhibición donde miles de artículos pertenecientes al difunto líder de Queen abrirá sus puertas, o más bien ya abrió sus puertas a partir de este viernes 4 de agosto. En ella podrán conocer muchos de sus artículos personales, como prendas y letras escritas a mano, y luego todos estos artículos